Teléfono 2411-6895. El siguiente espacio es una presentación de Óptica Brioso, especialistas en el cuidado de sus ojos. www.opticabrioso.com. Y también es una presentación de Eat Me Now, delivery de frutas y verduras para hogares y empresas. 0800 9933. Bueno, vean estas cifras. El 19% de los suicidios adolescentes responden a problemas de acoso de sus pares, de acuerdo a datos y estadísticas oficiales, a trabajos e investigaciones oficiales. Se encuentra en el Parlamento un proyecto de ley contra el bullying y el ciberbullying también, que estaba basado en el programa Kiva, el cual se aplica con éxito en muchos países de Europa, 12 países, y uno de esos países es Finlandia, donde enfoca justamente la temática en los cómplices y no en el binomio acosado y acosador. Bueno, para volver a hablar de estos temas es que un tema que preocupa, por supuesto, y mucho a las autoridades, pero no solamente a las autoridades, sino a las familias que se ven involucradas en esta temática, es que estamos recibiendo, y con mucho gusto aquí en los estudios, a Silvana Giachero, psicóloga especialista en el tema y presidenta del primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying del Uruguay. La verdad es un gusto, Silvana, que estés con nosotros. Muchas gracias, es un gusto para mí estar acá. Bueno, decíamos antes de la salida al aire de que la novedad del Congreso que se va a desarrollar en nuestro país es que va a traer o va a aplicar o va a mostrar el modelo Kiva, que está dando muy buenos resultados en Europa. Y, bueno, va a estar presente una figura importante explicando ese modelo en nuestro país justamente contra el bullying. ¿De qué se trata? ¿Qué es el modelo Kiva? Mira, te cuento. Cuando estábamos haciendo el proyecto de ley, una de las cosas para mí más importantes a la hora de legislar es trabajar en prevención. El núcleo del proyecto de ley está en la prevención, no en la sanción. Y en la definición exacta de lo que es el bullying, porque es una palabra que en los últimos tiempos se ha banalizado mucho, se juega mucho, parece que todo es bullying, y cuando todo es bullying, entonces nada es bullying, claro. Y lo que realmente es bullying sigue pasando totalmente desapercibido, ¿bien? Y bueno, investigando sobre el proyecto de Finlandia, me encuentro con la autora, que es una colega, una psicóloga de la Universidad de Turku, que en el año 2006 empieza a armar este proyecto, basado justamente saliendo de la dinámica víctima-victimario. Yo siempre digo que el bullying tiene 3 patas: el hostigador, por ende siempre va a haber víctimas, y los que reproducen esta dinámica, porque el bullying es un proceso, es una violencia sistemática y repetitiva, van a ser los cómplices. Entonces este modelo está basado justamente en el trabajo sistemático y repetitivo con los cómplices. ¿Qué busca? O sea, busca mostrar a los cómplices de que su pasividad frente a un hecho, un evento, es también... es complicidad. Es complicidad. Exactamente. Y están actuando tanto o más eventualmente que el hostigador. Vos sabés lo que pasa. Te voy a explicar cómo funciona el modelo Kiva. El modelo Kiva funciona en las edades de mayor riesgo, que es en los 8, en los 11, 12 y 13 años. Trabajan en clases permanentes, alrededor de 20 clases o 20 talleres anuales, ¿bien?, en capacitación. Esa capacitación se basa en sacarle el velo a los chicos de lo que realmente es violencia psicológica, desnaturalizarla y, por otro lado, quitarles el miedo a denunciar, ¿bien? Por otro lado, se les explica y se trata de desarrollar la empatía, de ponerse en el lugar del otro y de tratar de entender, porque ¿qué hace el acoso escolar? El acoso escolar lo que hace es desculpabiliza a los victimarios, haciéndoles creer que la víctima es merecedora del daño que se les hace. Por eso se justifica ese mal y por eso se reproduce justamente porque aparentemente la víctima se lo merece. Es el falso perfil de víctima o el mito del perfil de víctima que sostiene esa dinámica. Entonces se los entrena en mostrarles esto, en hacerlos responsables, pero a su vez este modelo se complementa con una capacitación y perfeccionamiento de todo el personal docente y no docente de los centros de estudio. No estamos hablando solamente de escuelas, estamos hablando de todos los centros de estudio. Todos los centros de estudio, exactamente. Por eso a mí no me gusta llamarlo acoso escolar, sino acoso en los centros de estudio.
Y por otro lado se forman equipos especialistas de docentes y psicólogos, se arma un protocolo, el protocolo anti-bullying, y cualquiera puede activar ese protocolo frente a una denuncia. Y en los casos que haya una denuncia y una víctima, ahí se empieza a trabajar con la dupla víctima-victimario, pero también siempre enfocando a los cómplices. ¿Qué ha demostrado este proyecto, o este modelo, mejor dicho, en Europa y particularmente en Finlandia, donde me hacía referencia? Sí, ¿qué pasa? Nosotros tenemos hay una alerta mundial que para el 2025 de no mediar medidas de prevención en el bullying en el mundo, se van a suicidar 850.000 niños por bullying. Esto llevó a una alerta. Es tremendo la cifra, ¿no? Es terrible. Es tremendo. Es que es terrible el infierno en el que viven. Porque tú imagínate que si tú sufrís de acoso laboral como adulto, sufrís un montón, quedás paralizado y no sabes qué hacer. Y no te ves obligado a seguir yendo a tu lugar de trabajo, podés asesorarte con un abogado, podés ir y buscar ayuda. En los casos del bullying, el niño no puede hacer absolutamente nada. Depende 100% de lo que hagan los adultos. Y entonces, frente a la desesperación de tener que estar yendo a un lugar donde sabe que va a seguir siendo maltratado, humillado, ninguneado, donde se le va a hacer el vacío en forma repetitiva y sistemática, se desesperan y terminan. Ayer fue que una chica con una discapacidad en España, en Madrid, se suicidó, se tiran de un edificio. Hace poco José Luis en México se suicidó ahorcándose, pidiéndole por favor a los padres que no lo llevaran más, que no quería ir más. Es realmente desesperante, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, el modelo Kiva empieza a hacerse con el aval del gobierno, que eso es muy importante, que el gobierno esté alineado. Yo siempre digo, así como Tabaré Vázquez dijo, no se fuma más en lugares cerrados, habría que dar el mismo mandato y decir, no se permite más la violencia en los centros de estudio, ¿bien? Entonces, este modelo Kiva se crea en el 2007, y en el 2009 hacen una medición. Hoy en día se está implementando en el 90% de los centros de estudio en Finlandia, y la medición mostró que bajó un 80% los casos de bullying. Entonces este modelo empezó... ¿80%? ¿En cuánto tiempo? ¿Muy poco? En 3 años. 3 años. Imagínate que Estados Unidos hace 6 años, creo que está... ahora llevó Kiva Estados Unidos también, pero estaba implementando un modelo que solamente había bajado el 2%. Los casos de bullying. Entonces, ¿qué pasa? Kiva se empieza a extender en Europa, sí, y hoy hay países, un montón de países. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué si nosotros tenemos en el mundo un modelo que realmente está dando resultados, qué nos vamos a poner a inventar? Entonces, cuando Cristina, la colega, autora y creadora del proyecto, le escribo un mail invitándola al Congreso y me contesta que sí, te juro que tenía una emoción. Claro. Porque realmente traer un proyecto que da esos resultados a Uruguay, la primera vez que viene a Latinoamérica, ella me contestó que había recibido otra propuesta de Latinoamérica y esta era la que la universidad había aceptado. Obviamente acá tiene que haber también, además del interés estatal, de que el Estado se interese por la temática y que le ponga el ojo, como en algunos casos se está haciendo, a nivel legislativo también hay están estos proyectos, estas iniciativas de la cual estás dando cuenta, que sos creadora y buena parte de gestora de todo esto. Tiene que haber también un cuerpo docente y un sistema educativo con el ojo avesado para detectar esas situaciones. Por eso ¿Tenemos un ojo docente avesado o nos falta muchísimo? Muchísimo nos falta. Y te voy a explicar por qué. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos formado parte de un GAN de acoso, ¿bien? Cuando estamos frente a una víctima, lo que vamos a hacer es negar esa realidad porque tenemos que asumirnos culpables. Entonces, antes que asumirnos culpables, cosa que nos haría madurar, crecer como seres humanos, porque todos nos equivocamos, lo que hacemos es mirar hacia el costado y culpar a la víctima, buscarle el problema en la víctima para justificar. Entonces, lo que yo trato de hacer desde hace años es, primero, asumirnos como seres humanos y asumirnos que somos responsables de lo que estamos generando, y eso no nos hace ni mejor ni peor persona, simplemente nos hace tener la responsabilidad de crecer como seres humanos. Y por otro lado, sacar de la estructura, de la genética de nuestra sociedad el perfil de la víctima, porque eso es lo que hace que se sostenga esta dinámica. Entonces, cuando voy a un colegio a capacitar,
generalmente los docentes se sienten atacados por mí. Claro. Sienten que yo voy a descubrir de que hay bullying en su clase. Y bueno, sí, hay bullying en todas las clases, en todos los centros educativos, en algunos más, en algunos menos. Pero eso no lo hace peor docente, lo hace tener que asumir esa responsabilidad. Entonces, en lugar de sentirse atacados, lo que tienen que hacer es alinearse y, bueno, y tomar en cuenta que estas cosas pasan más allá del docente, pero que sí es responsabilidad del docente verlas, prohibirlas, sancionarlas y prevenirlas. Entonces, es un trabajo de hormigas, es un trabajo que va generando a veces como mucho temor en muchas personas, que uno va generando como ciertos enemigos en el sentido de que se creen que uno va a ir a atacar o a cuestionar o a criticar. Y bueno, y justamente por eso el proyecto de ley que presentó Lourdes Rapalín en el Senado, en el 10 de agosto creo que fue que se presentó, apunta a eso, a que se capacite a todo el personal docente. Tendría que estar dentro de la capacitación del docente como docente en el IPA, el magisterio, una materia que se llamara bullying, porque el bullying es una violencia específica. No podemos hablar de protocolos de convivencia escolar así y poner el bullying como un punto. En realidad el bullying tiene que ser tomado como una materia, ¿tá? Tiene que haber un manual y un protocolo específico para bullying y no podemos seguir pensando de trabajar en valores, porque en los países del primer mundo donde se quiso trabajar en valores para prevenir el bullying, eso fracasó. ¿Por qué vamos a seguir perdiendo el tiempo? Claro. Y justamente fracasa, ¿vos sabés por qué? Sí, a ver. Porque cuando se activa la dinámica del bullying, como se busca la culpa en la víctima, a los chicos no les funciona el tema valores. Porque bueno, como la víctima se lo merece, claro, entonces no se activa todo lo que uno aprendió en valores. Silvana, y hablando del tema ¿qué has podido percibir del sistema político, que es quien debe instrumentar y legislar en la materia, para ejecutar planes y acciones? ¿Qué has podido percibir de las autoridades del CODICEN de la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública, que son los regentes, del Ministerio de Educación y Cultura, que son los regentes en la materia? ¿Están alineados con la temática o están sobrevolando, sabiendo de la problemática, pero sin el compromiso necesario para tomar acciones? Sí, yo creo que por un lado hay un grupo de gente que sí está alineada, por otro lado no. Creo que cuando presentamos el proyecto de ley salieron a decir de que era un proyecto de la oposición, que en realidad no se precisaba un proyecto de ley de bullying, que había un colegio que estaba trabajando muy bien el bullying sin una ley. Estamos de acuerdo que una ley no va a cambiar la realidad, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que acá sí tenemos que estar todos alineados. Esto no es un tema de política, no es un tema cultural, no es un tema de económico, ni de clase, ni de religión. Acá tenemos que estar todos alineados y está costando mucho, realmente está costando mucho. A veces hay como un tema de ego, yo lo presenté primero, yo hice esto primero. Hay mucho miedo al respecto porque hay mucho desconocimiento de cómo llevar adelante este tema. Y realmente la crisis que hay en los centros de estudio, la deserción, el 30% de los chicos que están tomando en este momento psicofármacos, que es alarmante, no hay otro país del mundo que tenga tantos niños. Todo eso se podría evitar y disminuir si realmente se hiciera planes de prevención del bullying. Mira, nos dice Laura, obviamente están llegando mensajes de todo tipo, te imaginas, ¿no? Nos dice Laura a través de los mensajes, dice: mi hijo sufrió de bullying en la escuela y se lo dije a la maestra y a la directora y no hicieron nada. Me dijo que mi hijo era muy miedoso. Eso es la respuesta de la dirección. Sí. Lo tuve que cambiar de colegio. Hoy con 17 años maduró y no deja que nadie lo lastime ni lo agreda, pero yo como mamá y mi esposo lo escuchamos en el momento. Claro. Qué suerte que pudo hablar también, porque solo 2 de cada 10 lo cuentan, porque lo viven con mucha vergüenza, con mucho miedo, con mucha culpa y no lo cuentan. Por eso hay que estar muy atento a los síntomas. Pero esto que cuenta la mamá es algo que se repite todo el tiempo, todo el tiempo. Hablan con la maestra, hablan con la dirección y lo que le dicen es: su chico tiene, su chico es, su chico hizo, porque su chico... Y no miran la situación. Justamente por eso, porque creen primero que no existe, que son cosas de chicos, que el problema está en la víctima, pero aún pensando que el problema está en la víctima, no pueden permitir este tipo de violencia.
pero yo creo que no tienen las herramientas suficientes ni la autocrítica para asumir la responsabilidad y los errores que uno puede llegar a cometer como adulto. Claro. Nos dice otra mamá, Sabrina, por ejemplo, que su hija de 3 años, está cursando tercer año, dice que va a la escuela Suecia y que es permanentemente acosada por una compañera ya desde el año pasado, o sea, muy chiquitos. Estamos hablando de casos muy pequeños. Muy pequeños. Tanto que ya no quiere ir a la escuela, dice, y que esta niña le pega, está siendo medicada, la chiquita agresora, y le pega a los maestros, a la directora y a los compañeros. Por mi parte puse la queja en primaria y hablé en la escuela. ¿Qué más puedo hacer? Ellos en la escuela me dicen que están trabajando, pero no es suficiente. No, eso más que un tema de bullying... ¿A edades tan tempranas se manifiesta? Sí, he tenido casos de 5 años. Lo que se manifiesta a través más de lo físico que de lo psicológico. Cuanto más vamos arriba en nivel cultural y cuanto más adultos son, la violencia se hace más psicológica, más sutil y más invisible. Ahora, en este caso lo que tenemos no es un tema de bullying. Aclaremos. A ver. El bullying puede llegar a ser violencia física, pero no es una violencia puntual. Es una violencia sistemática que va involucrando a otros actores. Se va formando como una patota de todos contra uno. En este caso tenemos un chico o una chica con un problema, un trastorno evidentemente patológico, que está agrediendo físicamente a uno, a otro, a uno, a otro. No está bien, es violencia, pero para que realmente eso encuadre en el diagnóstico de bullying, tiene que haber un GAN que se vaya sumando en el cual muchos empiecen a atacar a uno. Y nos dice Ximena en otro mensaje, ¿y qué hacemos los padres cuando el bullying lo ejerce el maestro? Eso es todo un tema porque ahí, imagínate, si los maestros están a la defensiva, si encima uno llega a decir que el maestro ejerce bullying, pero es así, ¿tá? El 70% de los casos de bullying se da en el aula y el maestro no hace nada. Eso ya lo hace cómplice, eso ya lo hace parte del GAN de acoso, ¿bien? Por otro lado, yo te voy a plantear esto. A ver. Si hay en el ámbito laboral de la educación primaria, secundaria, universidad, centros de estudio, profesores, docentes, maestros que hacen mobbing, ¿por qué no van a hacer bullying? O sea, el tema es que en los centros de estudio se cruzan ambos tipos de violencia, el mobbing, acoso laboral y el bullying. El mismo docente o maestro que hace mobbing a otro colega, lo puede hacer también a un alumno. Y también he tenido casos de docentes que han disparado dinámicas, a veces en la ignorancia, por ejemplo, reírse de un alumno, por ejemplo, burlarse de un alumno, mirá el traga, se sacó 12, por ejemplo. Pasó de un chico que se hizo pis en la clase y el maestro, en vez de protegerlo y calmarlo, se sumó a reírse. Ese tipo de cosas dispara dinámicas de acoso laboral, de bullying. Pero el tema es no sumarse a la complicidad. Una mirada, un gesto, una burla, marca para el resto de la vida. Yo atiendo a adultos que cuando hacemos MDR vamos a la infancia y descubren situaciones de bullying y de estrato que realmente los marcaron para el resto de la vida. En el final, cerrando, papá, mamá, ¿qué deben, cuáles son los temas o las alertas que deben tener presentes para poder detectar estas realidades? Porque como decías, 2 de cada 10 chicos lo cuentan, lo hablan. 8 de cada 10 lo callan. Exacto. ¿Dónde hay que poner el ojo para detectar estas situaciones? Síntomas. Y poder ayudar? Porque para ayudar hay que conocer la realidad. Por supuesto, síntomas. El chico empieza a no querer ir al colegio. Puede decirlo, puede empezar con dolor de panza cuando está en el colegio, que lo vayan a buscar, cuando llega al colegio, cuando tiene que ir. El síndrome del domingo, se enferman los domingos, empiezan a sentirse mal, empiezan a tener dolores de cabeza recurrentes, pesadillas en la noche, a no poder dormir. No cuentan nada de lo que les pasa en el colegio, pueden bajar las notas o subirlas exageradamente como forma de esconderse ahí. Empiezan a ver que no los invitan a los cumpleaños, que no van los grupos de estudio, que se forman grupos de estudio y él queda afuera, que no invita a compañeros al colegio, que llega lastimado, que empieza como en un estado depresivo. Y ojo ahí, porque si lo derivamos a un psiquiatra y a un psicólogo que no están especializados, que no tienen un protocolo, eso es lo que a mí me gustaría, que todos los psiquiatras, pediatras y psicólogos tuvieran como un protocolo de bullying. Ahí viene la medicación. Ahí viene la medicación. Mal diagnosticados, fobia, trastornos de adaptación, no se adapta a que lo maltraten, menos mal, ¿no? Diagnósticos de depresión,
mala medicación y este chico sigue sufriendo esta violencia y después en la adolescencia intentos de suicidio. El diagnóstico del bullying es estrés postraumático. El bullying es una violencia sistemática y repetitiva que genera en el aparato psíquico una herida, lo mismo que una catástrofe, un abuso sexual, una violación, un copamiento, y eso se cura con EMDR. Los chicos que sufren de bullying tienen que hacer EMDR y si los docentes no toman medidas y el director tampoco, hay que sacarlo. Lamentablemente es la única forma que hoy tenemos de rescatarlos. Silvana, muchas gracias. No, gracias es un placer a ustedes. siempre tenerte acá, escucharte. Y bueno, esperemos que el proyecto de ley prospere y dé los mejores resultados posibles. Traemos a Kiva para fortalecer el proyecto de ley. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Vamos cerrando la entrevista por acá. Fue una presentación de Óptica Brioso, especialistas en el cuidado de sus ojos. www.opticabrioso.com. Y de Eat Me Now, hace tu pedido a eatmenow.com.uy o al 0800 9933. Bueno, 10 de la mañana, 11 minutos. Y ahora con Martín tenemos muy buena recomendación. Vea usted.